Muy bien, pensando ya en la carrera, pensando en qué nos vamos a encontrar, qué tipo de terreno, lo típico, con ganas de llegar allí, de ver el tramo, de ver, pues eso, de estudiar un poco el recorrido y a partir de ahí a tratar de hacer un buen resultado, como siempre. Bueno, yo diría que técnicamente el inicio no ha sido fácil, pero yo confío en que tanto los organizadores del campeonato como quien lleva la responsabilidad técnica del campeonato, lo único que puede hacer es ir mejorando y el coche, pues lógicamente tiene dos o tres temas donde marcar la prioridad. Una de ellos pues, es la temperatura de la batería, que se va a conseguir y se va a mejorar de cara a la segunda temporada, lo que nos va a permitir hacer algo más kilómetros y sobre todo, más que kilómetros, hacerlos con más potencia. Hay que tener en cuenta que este era un campeonato que en un principio los coches iban a tener cerca de 500 caballos, para que la gente lo entienda, de los antiguos caballos. En kilovatios, pues no sé cuántos serán, si son 400 o 450, los que sean, pero lo importante es eso, que podamos disponer de un poco más de potencia, hacer algún kilómetro más y ir resolviendo los problemas técnicos que hemos tenido, pues como es lógico en un campeonato en el que cuando se hicieron las pruebas estábamos con un COVID férreo, con un COVID que nos marcó todo el tiempo y la cantidad de test y de kilómetros que se pudieron hacer. Y yo creo que ha nacido en unas condiciones muy difíciles y ha conseguido pues, dignamente pasar este primer año de una manera que, bueno, no ha sido fácil para los equipos, hemos tenido problemas, pero si este año hemos sobrevivido, de aquí solo puede ir a mejor. Y por otro lado, la gente pues, va a ser quien decida si es un campeonato que yo creo que sí, que tiene su espacio dentro del mundo del motor, por su espectacularidad, por sus condiciones, etc. Bueno, yo creo que el futuro lo va a ir marcando la tecnología, ¿no? Y yo creo que tanto el mundo del deporte como el mundo de los coches, de las marcas, a mí me gustaría que esa tecnología y que esas decisiones que se van tomando pues vayan en un tiempo razonable y que los pasos que se den que sean pasos importantes, que sean pasos sólidos. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo lo que me refiero es que creo que ese timing lo deben marcar más los técnicos y no los políticos. Está claro que los políticos tienen que poner objetivos, pero hay que respetar la tecnología y no hay que demonizar ciertas cosas. Yo estoy convencido que, bueno, pues en un futuro habrá que pensar, está claro que la movilidad urbana en las ciudades, pues los coches eléctricos tienen la cavidad, pues tiene toda la lógica del mundo, el sentido común. En una ciudad, cuanto menos contaminación haya, pues claro que sí, pero luego hay otros viajes, transportes, que estamos hablando de que hay que darle tiempo un poco a buscar alternativas para poder hacer más kilómetros, para poder pensar en la pila de hidrógeno, en fin, a lo mejor en combustibles sintéticos, ¿no? O sea, está claro que la sostenibilidad tiene que estar en la mente de todos, está claro que cuidar el planeta es nuestra obligación y, por supuesto, la de los técnicos. Por eso yo también estoy en este campeonato. Mandar un mensaje potente sobre todo ello es la labor de este campeonato, pero yo creo que hay que tener el sentido común y hay que escuchar, como he dicho, a la gente que entiende, hay que escuchar a los técnicos y no solo a los políticos. Bueno, yo creo que debemos de ir a los sitios y mandar el mensaje en los sitios, primero, que quieran acoger una carrera. Tiene que ser un campeonato que tiene que ser bien acogido y el país tiene que estar convencido de que pueda aportar algo y aportar ese mensaje de sostenibilidad, que es de lo que se trata. Y yo, sinceramente, no tengo todos los parámetros para decidir dónde hay que ir, pero sí está claro que el nombre del campeonato define un poco dónde hay que ir. Sitios extremos, sitios donde la huella del cambio climático pues está haciendo daño, como fue el caso de Groenlandia. Y yo creo que hay muchos sitios en donde esta huella pues es clara y evidente. Y a partir de ahí, pues sitios donde
idealmente no haya mucho polvo, porque esto puede ser una limitación de cara al tipo de formato, sea espectacular, tenga sentido. Y bueno, pues ya si podemos elegir, pues yo creo que sería bueno ir a diferentes continentes, ¿no? Ir a pues a África, América, ir a Sudamérica, ir los sitios extremos en Europa, en Groenlandia, pues yo creo que es un ejemplo claro. Y en ese sentido, pues está claro que Sudamérica es uno de los sitios donde debería de estar este campeonato, y de hecho creo que el año que viene pues está previsto ir al desierto de Atacama, pero también hay, como has dicho, hay varias fechas que están todavía por definir. Yo creo que tras la convulsión de lo que hemos vivido durante todos estos meses de viajar, del COVID y demás, todavía estamos con esa resaca que es difícil hacer calendarios y hacer previsiones. Bueno, yo diría que está siendo un mundo nuevo para mí. Lógicamente, pues, llevo corriendo muchos años, pero no con coches eléctricos, ¿no? O con unidades de potencia eléctricas. Entonces, pues lo primero de todo, decir que a mi edad, lo veterano que soy, yo creo que es muy bienvenido un reto de este tipo para realmente darme ese último empujoncito de decir, pues me apetece otro gran proyecto como es el de Audi en el Dakar o como es el proyecto del Extreme y con un equipo hasta de alguna manera propio o con un porcentaje elevado, ¿no? Entonces, en ese sentido son lo suficientemente importantes como para animarme a seguir de alguna manera en activo y poder seguir compitiendo. A partir de ahí, aprender, pues aprendo todo porque nunca había conducido coches eléctricos, es muy interesante, como sobre todo, pues bueno, trabajar con grandes marcas, como puede ser Audi, con este coche del Extreme, pues es muy interesante y podríamos dialogar mucho sobre qué cosas son diferentes y qué cosas cambian a la hora de pilotar un coche, digamos, de combustión normal y un coche eléctrico. Aunque tengo que decir que la conducción, lo que es puramente la conducción, cambia poco. ¿Qué puede cambiar? Puedo darte 2 o 3 pinceladas. Pues lo primero, no hay una caja de cambios, no tengo que ir seleccionando la marcha, no tengo que elegir qué marcha voy a entrar en esa curva o si reduzco a segunda o a primera o mantengo tercera al pasar aquella duna. No hace falta. No te preocupas de en qué marcha vas. Luego siempre tienes potencia cuando vuelves al acelerador, el par motor es inmediato y no hay tiempo de respuesta de un posible turbo o de cualquier otra historia, ¿no? Por ejemplo, la recuperación de energía, en el caso del Audi a la hora de frenar, son muchas cosas y técnicamente es un reto brutal y cada test que hago me doy cuenta de lo difícil que es y de lo complicado que va a ser el proyecto en concreto del Dakar con este coche tan complejo. No, yo creo que el deporte del motor tiene que tener una mente abierta en cuanto a electrificación y hay que ir dando los pasos y dando, como he dicho antes, el tiempo a los ingenieros y donde haga falta, pues tratar de buscar esa sostenibilidad, esa carrera para que pues, cada vez los coches contaminen menos y se pueda ir a lo mejor a unos sistemas híbridos. Hoy en día tenemos un ejemplo claro que no está bien vendido con los coches de Fórmula 1, como de eficaces son esos motores de 1000 caballos y que con 100 litros son capaces de hacer 300 y pico kilómetros cuando antes necesitaban casi el doble de combustible, ¿no? Están por otro lado todo el tema de no diré, las gasolinas ecológicas, que creo que hay un terreno enorme donde quizá pues vamos a tener sorpresas y nos van a ir los técnicos otra vez sorprendiendo. Lo que no hay que dar es muchos, como he dicho antes, pasos en falso y no correr más de la cuenta. Pero la mente abierta a lo que viene, seguro. Seguro que va a preparar una pista difícil, una pista que va a ser demandante para todos los pilotos, pero a la vez convencido de que será una pista interesante porque él tiene mucha experiencia, lleva colaborando muchos años con el Dakar y nos ha puesto retos muy difíciles en el Dakar, con lo cual estoy seguro que esta pista de Cerdeña va a ser interesante, vamos a disfrutar y lo más importante, pues que disfrute también el público y que sea espectacular. Mi hijo es mi hijo y el que corre soy yo, ¿no? Pero bueno, en Italia siempre me he sentido muy, muy a gusto. Italianos y españoles hay una cercanía tremenda. Ahora, familiarmente, pues te puedes imaginar que mucho más,
pero siempre que he ido a correr a Italia, pues me he sentido que jugaba en casa. Tuve la suerte de correr un año en Lancia, tengo grandes amigos y estoy convencido que la pasión del mundo del motor de todos los tifos italianos, pues la vamos a sentir y vamos a vivirla también en esta carrera del Extreme de Cerdeña. Sí, mira, hay varias cosas fundamentales para que el mundo del deporte en general tenga una continuidad en diferentes generaciones. Una, por supuesto, son las escuelas, en este caso las escuelas de conducción, el automovilismo de base, que no es otro que el karting, o las competiciones de car cross, donde se pueden iniciar chavales sin carnet, pero que pueden ser en circuitos cerrados, ¿no? Pero hay una cosa muy importante y es el mecenazgo, ¿no? La ley de mecenazgo de cada país. Y aquí es muy importante, volvemos otra vez a los políticos, es muy importante que los políticos ayuden al mundo del deporte, y la única manera de ayudar al mundo del deporte, o una de las maneras más importantes, son esas ayudas a las empresas que dediquen su patrocinio a cualquier tipo de deporte. Y en ese sentido, un deporte como el mundo del motor pues es fundamental, porque es un deporte muy costoso y sin la ayuda de las grandes empresas sería imposible, ni automovilismo de altura, ni automovilismo de base, ni nada. Por lo tanto, yo creo que las dos cosas son muy importantes. Las escuelas, el karting, el automovilismo de base, y por otro lado, las ayudas de mecenazgo, que estas solo pueden venir dictadas por los políticos. Bueno, ha sido muy a la limón. Ten en cuenta que el Audi empezamos a hablar de él y a conocerlo hace ya tiempo, pero efectivamente son dos coches con ciertas similitudes. Digo ciertas porque no son del todo iguales. Uno es 100% eléctrico, el otro no lo es. El otro, por ejemplo, recupera energía en la frenada, hay uno que no la recupera. En fin, hay un coche, digamos, es mucho más sencillo que otro, más complejo y el otro más complejo. Pero son con muchas similitudes y, lógicamente, algunas cosas se pueden intuir, se pueden probar, pero no tantas como a lo mejor os podéis pensar. En ese sentido hay muchas diferencias. Bueno, no varía nada, porque al final, si te quieres preparar para el Dakar, pues te puede decir que tienes que hacer 400 kilómetros o 500 kilómetros de especial en un día, que realmente no lo vamos a hacer en toda la temporada en el Extreme. Pues tienes que entender que, digamos, aunque sea más explosivo el Extreme, porque son 7 kilómetros que tienes que ir a fondo y no fallar, pero en el Dakar pues son muchos kilómetros. Por lo tanto, a estas alturas del año, lo que estoy es basándome más en la preparación del Dakar para llegar bien al Dakar, y eso me sirve también para estar bien y llegar bien a la próxima carrera del Extreme, que es en Cerdeña. Pero efectivamente la preparación tiene que ser global, completa, pues, por supuesto musculación, aeróbicamente, el cuello, etcétera. Y en ese sentido, cuando uno va cumpliendo años, pues necesitas perfilar y saber muy bien qué es lo que tienes que hacer para llegar lo mejor posible. Un saludo a todos, gracias por compartir estos minutos, y bueno, que vaya todo bien, y seguro que nos iremos viendo más adelante. Un abrazo.